6 de enero de 1944. Cuartel General de la Octava Fuerza Aérea, IGCOM, Inglaterra. El mayor general Jimmy Doolittle estaba en la oficina del mayor general William Kapteiner, comandante del octavo comando de cazas, cuando algo en la pared llamó su atención. Un cartel colgaba en un lugar destacado sobre el escritorio de Kapteiner, con un mensaje claro y sencillo. El primer deber de los cazas de la octava Fuerza Aérea es devolver la vida a los bombarderos. Poco lo leyó 2 veces y luego se volvió hacia Kapteiner. Es necesario quitar ese letrero, dijo en voz baja. Está mal. A las pocas horas, un nuevo letrero lo reemplazó. La primera tarea de los cazas de la octava Fuerza Aérea es destruir a los cazas alemanes. Este momento marcaría una de las decisiones tácticas más trascendentales de la Segunda Guerra Mundial. Una reversión completa de la doctrina de los cazas que destrozaría a la Luftwaffe en cuestión de semanas. Lo que las tripulaciones de los bombarderos inicialmente llamaron suicidio y lo que algunos comandantes etiquetaron como imprudente resultaría ser el golpe maestro estratégico que ganó la supremacía aérea sobre Europa. Las matemáticas de la guerra aérea estaban a punto de ser reescritas no solo mediante la innovación tecnológica, sino gracias a la voluntad de un general de sacrificar la doctrina a cambio de resultados. La crisis llevaba meses acumulándose. El 14 de octubre de 1943, 291 bombarderos B-17 estadounidenses lanzaron el segundo ataque a Weymouth, en lo profundo del corazón de Alemania. El objetivo eran plantas críticas de rodamientos de bolas que producían componentes esenciales para la producción de guerra alemana. Los estadounidenses alcanzaron el objetivo y lanzaron sus bombas con una precisión devastadora. Pero el costo fue catastrófico. 60 bombarderos no regresaron. Otros 17 sufrieron daños irreparables. 600 hombres muertos o desaparecidos en una sola tarde. Las tripulaciones de los bombarderos estadounidenses se enfrentaban a dificultades que hacían estadísticamente improbable completar el recorrido requerido de 25 misiones. Durante los peores periodos de 1942 y 1943, las tasas de supervivencia cayeron entre el 25 y el 35%. El teniente Robert Morgan, piloto del famoso Memphis Belle, una de las pocas tripulaciones que completó su gira, escribió esa noche en su diario: "Nos están masacrando. Los cazas regresan en la frontera alemana y nosotros volamos solos hacia el infierno. Los fuertes se protegen bien, pero no es suficiente. Necesitamos que los cazas nos acompañen hasta el final, o debemos dejar de volar". Los cazas alemanes habían desarrollado tácticas devastadoramente efectivas. Se formaban más allá del alcance de los cazas de escolta aliados y luego atacaban en formaciones masivas. Los pases frontales a través de formaciones de bombarderos donde las velocidades de cierre excedían las 600 mph daban a los artilleros estadounidenses apenas unos segundos para reaccionar. Los cazas equipados con cañones de 30 mm y cohetes aire-aire podían destruir un B-17 con un solo impacto. El problema era sencillo. Los cazas de escolta estadounidenses P-38 y P-47 Thunderbolts carecían de alcance para acompañar a los bombarderos a objetivos distantes. Sobre Weymouth, los escoltas se habían alejado 300 metros del objetivo. Los bombarderos continuaron solos, luchando por sus vidas contra cazas alemanes que podían atacar impunemente. El general Henry Arnold, comandante general de las Fuerzas Aéreas del Ejército de los Estados Unidos, emitió un ultimátum en diciembre de 1943. A menos que se destruya la Fuerza Aérea Alemana, la Operación Overlord, la invasión planeada de Normandía no puede continuar. Los bombarderos estadounidenses no pueden seguir sufriendo tales pérdidas. Encuentre una solución o terminará la campaña de bombardeos estratégicos. La solución llegó en noviembre de 1943 en forma de un elegante caza plateado que lo cambiaría todo. El Mustang P-51 norteamericano propulsado por un motor Rolls-Royce Merlin construido por Packard que producía 1.695 caballos de fuerza en energía de emergencia de guerra poseía capacidades que parecían casi imposibles. Con tanques de lanzamiento, el Mustang podía escoltar a los bombarderos a 1.600 metros hasta cualquier objetivo en Alemania y viceversa. Navegaba a 437 millas por hora, más rápido que cualquier caza alemán. En altitud, donde el aire enrarecido desafiaba a la mayoría de los motores, el Merlin sobrealimentado de 2 etapas del Mustang prosperó. El caza podía alcanzar los 41.000 pies y luchar eficazmente en alturas donde Messi y Wolves luchaban.
El capitán Chuck Herger, que volaba P-51 con el 357º Fighter Group, describió el impacto del avión en su informe de combate. El P-51 es más rápido, sube mejor y gira más cerradamente que cualquier cosa que tengan los alemanes. Por primera vez, tenemos un avión que puede ir a cualquier lugar donde vayan los bombarderos y luchar cuando lleguemos allí. Esto lo cambia todo. Pero tener el alcance necesario para escoltar a los bombarderos hasta el objetivo era solo la mitad de la solución. El empleo táctico de esas escoltas determinaría la victoria o la derrota. Según la doctrina anterior, los cazas volaban en formación estrecha alrededor de las corrientes de bombarderos, manteniéndose a la vista de sus cargas en todo momento. Si los cazas alemanes atacaran, las escoltas estadounidenses se enfrentarían a ellos, pero solo el tiempo suficiente para ahuyentarlos antes de regresar a la formación cerrada. La prioridad siempre fue la protección defensiva. Esta postura defensiva creó una dinámica fatal. Los pilotos alemanes podían elegir el momento y el lugar del ataque. Se concentraron más allá del alcance visual, se lanzaron a través de la formación de bombarderos a máxima velocidad, causaron bajas y luego escaparon antes de que los cazas estadounidenses pudieran disparar. Contraatacar eficazmente. Los escoltas reaccionaron a la iniciativa alemana pero nunca la aprovecharon. El general de división Ira Eker, comandante saliente de la 8ª Fuerza Aérea, había institucionalizado esta doctrina defensiva. Ekka, piloto de bombarderos, creía genuinamente que los bombarderos podían protegerse con campos de fuego entrelazados de sus ametralladoras. Los combatientes existían para complementar esa protección, no para reemplazarla. Jimmy Doolittle vio la situación de otra manera. Doolittle no era piloto de bombarderos. Fue piloto de combate, piloto de pruebas y campeón de carreras y tenía un doctorado en ingeniería aeronáutica del MIT. Entendía el rendimiento de los aviones como pocos lo entendían. Más importante aún, entendió la dinámica táctica. El ataque que hizo famoso a Doolittle, el ataque del 18 de abril de 1942 a Tokio con 16 bombarderos B-25 lanzados desde el portaaviones Hornet, había sido audaz, técnicamente difícil y estratégicamente brillante. Doolittle había recibido la medalla de honor por liderar personalmente esa misión. Ahora estaba al mando de la 8ª Fuerza Aérea con el mandato del general Arnold de resolver el problema de los cazas. El 6 de enero de 1944, su primer día completo al mando, Doolittle se reunió con el general Kapteiner y emitió su orden revolucionaria. Los cazas ya no debían permanecer cerca de los bombarderos a la defensiva. En cambio, volarían delante de la corriente de bombarderos, recorriendo hasta 50 millas hacia adelante y 25 millas a cada lado, cazando activamente a los cazas alemanes. Después de que los bombarderos completaron sus ataques y regresaron a casa, los cazas estadounidenses no regresaron con ellos. En lugar de ello, recorrerían Alemania a baja altura, ametrallando aeródromos, destruyendo aviones en tierra, atacando trenes y depósitos de combustible. El objetivo no era solo proteger a los bombarderos, sino destruir completamente la Luftwaffe. La orden conmocionó a los pilotos de combate estadounidenses y aterrorizó a las tripulaciones de los bombarderos. El coronel Donald Blackesley, comandante del legendario 4º Grupo de Cazas, lo entendió de inmediato. Esto es lo que hemos estado pidiendo, dijo a sus pilotos. Libertad para cazar. Ya no somos pastores que cuidan ovejas. Somos lobos. Pero el teniente coronel Jim Howard, oficial de operaciones del 354º Grupo de Cazas, captó la perspectiva de las tripulaciones de los bombarderos. Los hombres que pilotean los fuertes y los liberadores piensan que los estamos abandonando. Creen que es una locura que los combatientes los dejen solos para cazar alemanes en otros lugares. No entienden que matar a los combatientes alemanes antes de que alcancen a los bombarderos es una mejor protección que derribarlos después de que ataquen. Los temores de las tripulaciones de los bombarderos no eran irracionales. Habían sobrevivido a las misiones solo porque los combatientes permanecían cerca, ahuyentando a los atacantes. Ahora esos cazas desaparecerían en el horizonte, dejando a los bombarderos aparentemente indefensos. Muchas tripulaciones creían que la orden de Doolittle era una sentencia de muerte escrita por un general que no entendía su guerra. La reacción alemana a las nuevas tácticas estadounidenses validaría o condenaría la apuesta de Doolittle. Para la Luftwaffe,
El invierno de 1943 a 1944 parecía acercarse a la victoria en la guerra aérea. A pesar de 3 años de bombardeos aliados, la producción de cazas alemanes había aumentado. Las fábricas de Messerschmitt y Fowler-Wolf entregaban más de 1000 cazas al mes. Los pilotos alemanes habían desarrollado tácticas eficaces contra las formaciones estadounidenses. Los cazas Sturmbannfalke 190, fuertemente armados y con cañones pesados en cápsulas debajo de las alas, podían destruir bombarderos con un solo ataque. Estos fueron escoltados por grupos más rápidos de 109 cazas cuyo trabajo consistía en inmovilizar a las escoltas estadounidenses mientras los Sturmker masacraban a los bombarderos. El mayor general Adolf Galland, comandante de las fuerzas de combate alemanas, creía que la Luftwaffe estaba ganando la batalla de desgaste. En noviembre de 1943, informó al mariscal del Reich, Hermann Göring, que las pérdidas de los bombarderos estadounidenses eran insostenibles. Si mantenemos esta presión, escribió, los estadounidenses se verán obligados a abandonar los bombardeos diurnos en la primavera. Pero el análisis de Galland contenía un punto ciego fatal. Se centró en las cifras de producción de aviones y pasó por alto el desgaste de los pilotos. Alemania estaba construyendo cazas más rápido de lo que los aliados podían destruirlos en tierra o en las fábricas. Pero Alemania no podía reemplazar a los pilotos experimentados a un ritmo cercano al que morían en combate. En 1943, la Luftwaffe perdió cerca de 3000 pilotos de combate muertos, heridos o desaparecidos. El tiempo de formación de los nuevos pilotos se redujo de 250 a 150 horas para satisfacer la demanda. Los nuevos pilotos alemanes entraban en combate con apenas la habilidad suficiente para pilotar sus aviones, y mucho menos para luchar eficazmente contra aviadores estadounidenses experimentados. Feldwebel Hans Dames, un piloto de 109 con 8 victorias, escribió a su hermano en enero de 1944 describiendo el problema. Los nuevos pilotos duran 3, tal vez 4 misiones antes de morir. No saben pelear perros. No pueden trabajar con sus compañeros. Se congelan cuando son atacados. Nosotros, los veteranos, debemos protegerlos y al mismo tiempo luchar contra los estadounidenses. Se está volviendo imposible. El clima de principios de 1944 retrasó la prueba de las nuevas tácticas de Doolittle. Grupo de tormentas de invierno bombarderos durante días seguidos. Pero el 29 de enero, cuando más de 800 bombarderos se lanzaron contra Frankfurt, debutaron las nuevas tácticas de los cazas estadounidenses. Los Mustang P-51 del 357º Grupo de cazas rugieron delante de la corriente de bombarderos a 28.000 pies, volando en formaciones sueltas que maximizaban la visibilidad y el tiempo de reacción. No estaban atados a cajas de bombarderos específicas. En cambio, cazaron en cualquier lugar donde pudieran aparecer combatientes alemanes. Cerca de Bonn, los cazas estadounidenses divisaron una formación de 50 meses 109 subiendo para interceptar a los bombarderos. En lugar de esperar a que los alemanes atacaran, los Mustang se lanzaron sobre ellos. Los alemanes, que esperaban atacar a los bombarderos a su antojo, de repente se encontraron luchando por sus vidas contra cazas con mayor velocidad y altitud. El combate duró 8 minutos. Cayeron 13 cazas alemanes. 2 Mustang resultaron dañados, pero ambos regresaron a la base. La formación alemana restante se dispersó y nunca alcanzó a los bombarderos. El capitán Don Blackesley, al frente del cuarto grupo de cazas en una misión similar ese día, describió el efecto de la nueva táctica. Atrapamos a 20 lobos Falk formándose sobre Colonia. Eran lentos, cargados de municiones y combustible, y subían para atacar a los bombarderos. Teníamos velocidad, altitud y sorpresa. Fue una matanza. Destruimos a 11 antes de que el resto pudiera escapar. Así se gana una guerra. Las tripulaciones de los bombarderos que aquel día sobrevolaban Frankfurt notaron algo extraordinario. Los ataques de los cazas alemanes, que normalmente comenzaban lejos del objetivo y continuaban durante todo el bombardeo, apenas se materializaron. Se produjeron algunos ataques aislados, pero las formaciones masivas que habían devastado incursiones anteriores nunca aparecieron. Las nuevas tácticas de combate los habían interceptado primero. Pero la verdadera prueba llegó en febrero de 1944 con la Operación Argumento, pronto conocida como la Gran Semana.
El general Carl Spaatz, al mando de las Fuerzas Aéreas Estratégicas de Estados Unidos en Europa, diseñó la operación como cebo. Los bombarderos estadounidenses atacarían fábricas de aviones alemanas en objetivos importantes y la Luftwaffe no tendría más remedio que defenderlos con todo lo disponible. El objetivo principal no era destruir las fábricas, aunque eso sería útil. El objetivo era obligar a la Luftwaffe a participar en una batalla decisiva de desgaste contra combatientes estadounidenses que ahora superaban en número, rendimiento y lucha a sus oponentes alemanes. 20 de febrero de 1944. Por primera vez en semanas cielos despejados sobre Alemania. Más de 1000 bombarderos estadounidenses procedentes de Inglaterra e Italia, escoltados por cientos de cazas, se lanzaron contra 12 instalaciones de producción de aviones diferentes. La armada aérea de un solo día más grande de la historia. El mayor Erich Hartmann, el principal as de Alemania con 352 victorias, observó pasar la formación estadounidense y comprendió de inmediato lo que estaba sucediendo. «Esto no es un bombardeo», le dijo a su escuadrón. «Esta es una batalla de cazas con bombarderos como excusa. Quieren que nos acerquemos y luchemos, y no tenemos otra opción». La Luftwaffe respondió con todo lo disponible. Más de 900 cazas alemanes se apresuraron a interceptar las formaciones estadounidenses. El cielo sobre el centro de Alemania estalló en la batalla aérea más grande de la historia. Las estelas de miles de aviones se entrecruzaban a altitudes desde el nivel del mar hasta 40.000 pies. Pero esta vez, los cazas estadounidenses no estaban atados defensivamente a formaciones de bombarderos. Recorrieron cientos de kilómetros del espacio aéreo alemán, atacando a los cazas alemanes dondequiera que los encontraran. En tierra, despegando, formando, acercándose a los bombarderos. Los Mustangs y Thunderbolts cazaban sin descanso. El teniente Urban Drew del 361º Grupo de Cazas se encontró con una formación de aviones Messerschmitt 262, el nuevo caza revolucionario de Alemania, que despegaban de un aeródromo cerca de Leipzig. Los aviones eran rápidos y letales una vez en el aire, pero al despegar eran vulnerables. Drew se lanzó desde 30.000 pies, gritando a través de las bombas y abrió fuego contra el avión líder cuando despegaba de la pista. El avión explotó. Destruyó un segundo avión antes de que pudiera ganar velocidad. El otro avión se dispersó. El informe de combate de Drew se volvió legendario. Los aviones son peligrosos en el aire, pero deben despegar y aterrizar cualquier avión. Atrápalos allí y quemarán a cualquier otro. El primer día de la Semana Grande costó a los estadounidenses 21 bombarderos y 4 cazas. Según los estándares de Weinford 3 meses antes, esto fue un milagro. Pero las pérdidas alemanas fueron catastróficas. Más de 50 combatientes destruidos. Lo que es más grave, 38 pilotos murieron o resultaron gravemente heridos. Durante los siguientes 5 días, siempre que el tiempo lo permitía, los ataques continuaron. Los bombarderos estadounidenses atacaron de nuevo Regensburg, Brunswick, Wimpfen, Gotha y Augsburg. Cada incursión trajo cientos de bombarderos y cazas. Cada ataque obligó a la Luftwaffe a responder. Cada incursión le costó a Alemania cazas y pilotos que no pudo reemplazar. El mayor Ines Bear, un as alemán con más de 220 victorias, describió la situación imposible en su diario. Derribamos bombarderos, pero los cazas están por todas partes. Nos formamos y nos atacan antes de que podamos atacar. Aterrizamos para repostar y ametrallan el aeródromo. Despegamos y están esperando. Allí no hay escapatoria. Por cada bombardero que destruimos, perdemos 2 cazas y pilotos. El 25 de febrero, cuando concluyó la Gran Semana, las estadísticas contaron la historia. Pérdidas americanas. 226 bombarderos pesados, 28 cazas de escolta, aproximadamente 2.600 bajas. Fueron pérdidas graves, pero la producción y la formación estadounidenses las reemplazaron al cabo de un mes. Pérdidas alemanas. Más de 350 cazas destruidos y otros 90 dañados sin posibilidad de reparación. Lo más devastador fue que la Luftwaffe perdió casi 100 pilotos muertos y más de 50 heridos de gravedad. Estos pilotos promediaron más de 3 años de experiencia en combate. Eran irreemplazables. El teniente coronel Herbert Ellerfeld, comandante de un ala de cazas Jack Gasbada, escribió en su informe a Galland: «Estamos perdiendo a los hombres más experimentados.
Los nuevos pilotos no pueden sobrevivir contra los cazas estadounidenses. Dentro de 3 meses tendremos aviones, pero nadie capaz de volarlos en combate. Pero la estrategia de Doolittle se extendió más allá del combate aéreo. La segunda fase de su directiva, ataques con ametralladoras contra aeródromos e infraestructura alemanes, resultó igualmente devastadora. Todos los días, cuando los cazas estadounidenses regresaban de misiones de escolta, descendían a baja altitud y atacaban objetivos de oportunidad en toda Alemania. Los aeródromos sufrieron daños particularmente graves. Los cazas estacionados al aire libre, los aviones en mantenimiento, los camiones de combustible, los hangares, todos se convirtieron en objetivos. Los pilotos alemanes describieron que al regresar de misiones de combate encontraron sus aeródromos locales bajo ataque, obligados a desviarse a bases alternativas o aterrizar en medio de ametrallamientos. El mayor Günther R., unas de la Luftwaffe con 275 victorias, describió el impacto psicológico. Solíamos sentirnos seguros en nuestros propios aeródromos. Ningún lugar es seguro. Los americanos atacan por la mañana, al mediodía y por la noche. Los pilotos sobreviven al combate solo para morir en tierra. Los mecánicos mueren dando servicio a los aviones. Los camiones de combustible explotan. No podemos mantener las operaciones bajo ataque constante. El efecto acumulativo comenzó a mostrarse en marzo de 1944, cuando la octava Fuerza Aérea lanzó sus primeras incursiones importantes en el propio Berlín. El 6 de marzo, 730 bombarderos escoltados por 800 cazas atacaron la capital alemana. La importancia simbólica y estratégica de Berlín obligó a la Luftwaffe a responder con el máximo esfuerzo. Más de 150 cazas alemanes se enfrentaron a las formaciones estadounidenses. La batalla resultante se extendió a lo largo de cientos de millas mientras los combatientes chocaban mientras los bombarderos presionaban hacia sus objetivos. Cuando se completó el recuento, los estadounidenses habían perdido 69 bombarderos y 11 cazas. Los alemanes perdieron 160 aviones destruidos y otros 50 dañados. Las bajas de los pilotos fueron asombrosas. Casi 70 pilotos de combate experimentados murieron o resultaron heridos en un solo día. Para la Luftwaffe fue un desastre del que era imposible recuperarse. El capitán Johannes, comandante del primer grupo Jagdgasweda 52, sobrevivió a la batalla del 6 de marzo y escribió esa noche: «Hoy vi morir el brazo de combate alemán. Les echamos todo en contra y no fue suficiente. Nos derribaron más rápido de lo que nosotros pudimos derribarlos. Sus pérdidas son temporales. Los nuestros son permanentes. La guerra está perdida». Entre enero y mayo de 1944, el desgaste acumulado se volvió inservible para la Luftwaffe. Las pérdidas de pilotos de combate alemanes superaron los 1000 hombres muertos, heridos o desaparecidos. Esto representaba casi una cuarta parte de todos los pilotos de combate disponibles al comienzo del período. Lo que es más grave, las pérdidas recayeron más en los pilotos más experimentados. Los veteranos, los hombres con decenas o cientos de victorias, los comandantes de escuadrón y de grupo, los instructores fueron asesinados sistemáticamente. Murieron porque eran los más agresivos, porque lideraban desde el frente, porque intentaban proteger a los recién llegados inexpertos. Entre enero y mayo murieron 28 ases alemanes con más de 30 asesinatos. 8 ases con más de 100 muertes fueron asesinados o capturados. Cada uno de estos hombres representaba años de entrenamiento y experiencia en combate. Cada uno de ellos era literalmente irreemplazable. El proceso de formación no pudo seguir el ritmo. En 1944, Alemania graduó a 29.000 nuevos pilotos de combate, pero el tiempo de entrenamiento se había reducido a solo 110 horas de vuelo total a mediados de año, y algunos pilotos de finales de la guerra recibieron tan solo 50 horas. Durante el mismo periodo, los pilotos estadounidenses recibieron más de 450 horas de entrenamiento, incluidas 250 horas en sus aviones de combate. El mayor Hans Philipp, un as alemán con 206 victorias, describió la situación del nuevo piloto en su última carta a casa antes de morir en combate en octubre de 1943. Los muchachos llegan al escuadrón sin poder volar en formación correctamente. No entienden los principios tácticos. Entran en pánico bajo el fuego. En combate con pilotos estadounidenses experimentados que vuelan aviones superiores, sobreviven a una, tal vez 2 misiones, y luego mueren.
No podemos enseñarles lo suficientemente rápido. No hay tiempo. La disparidad en la producción de aviones cuenta otra parte de la historia. En los primeros 6 meses de 1944, las fábricas estadounidenses produjeron más de 22.000 aviones de combate. Las fábricas alemanas, a pesar de los esfuerzos de dispersión para evadir los bombardeos, produjeron 9.000 cazas. La ventaja numérica por sí sola era abrumadora, pero la ventaja positiva hizo que la disparidad fuera decisiva. El P-51 Mustang era simplemente superior al Messerschmitt 109 y al Focke-Wulf 190 en la mayoría de situaciones de combate. Era más rápido, tenía mejor alcance, rendimiento superior a gran altitud e igual o mejor maniobrabilidad. El coronel Hubert K., al mando del 56º Grupo de Cazas que volaba P-47 Thunderbolts, notó el efecto combinado. Tenemos más combatientes, mejores combatientes, pilotos mejor entrenados, mejores tácticas y combustible y municiones ilimitados. Los alemanes tienen hombres valientes que vuelan buenos aviones que no pueden mantener abastecidos ni mantenidos adecuadamente. El coraje no puede superar esa desventaja para siempre. En abril de 1944, la transformación estaba completa. La fuerza de los cazas alemanes medida en aviones operativos y pilotos había caído a menos del 60% de los niveles de enero. Más importante aún, la calidad de la fuerza había disminuido catastróficamente. Las formaciones de veteranos que habían atacado salvajemente los bombardeos en octubre de 1943 ya no existían. La nueva Luftwaffe estaba formada en gran medida por pilotos sin experiencia que pilotaban aviones con combustible insuficiente, municiones inadecuadas y un mantenimiento mínimo. Se enfrentaron a formaciones estadounidenses que se hacían más grandes y más seguras con cada misión. El 8 de mayo de 1944, la octava Fuerza Aérea envió casi 900 bombarderos para atacar refinerías de petróleo y centros de clasificación en toda Alemania. Los acompañaron más de 750 combatientes de escolta. Ni un solo caza alemán se levantó para interceptarlo. La Luftwaffe por primera vez cedió el cielo sin luchar. El general Galland se presentó ante Göring ese día. La fuerza de combate está destruida. Tenemos aviones pero no podemos volarlos por falta de combustible. Tenemos pilotos, pero la mayoría no puede luchar eficazmente. Los americanos atacan a voluntad. Ya no podemos cuestionar su superioridad aérea. El impacto estratégico quedó claro el 6 de junio de 1944, día de las fuerzas aéreas aliadas realizaron más de 14.000 incursiones el primer día de la invasión. Los cazas de la Luftwaffe realizaron menos de 300 salidas. La disparidad permitió que los aviones de ataque terrestre aliados devastaran las posiciones alemanas mientras los bombarderos aislaban el campo de batalla. El mariscal de campo Irving Rammel, al mando de las fuerzas alemanas en Francia, envió un mensaje urgente a su esposa el 10 de junio. El enemigo tiene total superioridad aérea. Nuestras tropas no pueden moverse a la luz del día sin ser atacadas. Nuestros suministros no pueden llegar al frente. Sin cobertura aérea, no podemos defender las playas de invasión. La transformación de octubre de 1943 a junio de 1944 fue asombrosa. 6 meses antes, la Luftwaffe parecía capaz de desangrar hasta la muerte la ofensiva de bombarderos estadounidenses. Ahora estaban efectivamente extintos como fuerza de combate en Europa Occidental. Las estadísticas de esos 6 meses cruciales cuentan la historia de una destrucción sistemática. Entre enero y junio de 1944, la Luftwaffe perdió más de 2.500 pilotos de combate muertos o gravemente heridos en combates sobre el Reich. Esto representó aproximadamente el 75% de la fuerza de pilotos de combate disponible al comienzo del periodo. Las pérdidas estadounidenses en el mismo periodo ascendieron a aproximadamente 420 pilotos de combate muertos o desaparecidos y 7.000 bajas de tripulantes de bombarderos muertos, heridos o capturados. Estas pérdidas fueron graves pero sostenibles dada la capacidad de entrenamiento y la producción de aviones estadounidenses. Las tasas de mortalidad se habían revertido por completo. En octubre de 1943, los cazas alemanes habían estado destruyendo bombarderos estadounidenses a un ritmo de 20 por cada caza alemán perdido. En mayo de 1944, los cazas estadounidenses estaban destruyendo a los cazas alemanes en una proporción de 4:1.
Pero más allá de las cifras, la transformación psicológica fue igualmente completa. Los pilotos alemanes que habían entrado en 1944 confiados en la victoria ahora volaban en misiones esperando morir. Los pilotos estadounidenses que temían a los cazas alemanes ahora los cazaban agresivamente. El capitán Don Gentile del cuarto grupo de cazas, que terminó la guerra con aproximadamente 20 victorias aéreas, describió el cambio. En enero nos alegramos cuando los alemanes no atacaron. En marzo nos decepcionó que se escaparan. En mayo estábamos frustrados porque quedaban pocos para luchar. La transformación fue total. El éxito de la estrategia de Doolittle justificó su apuesta, pero creó una interesante ironía histórica. Su decisión, a la que inicialmente se opusieron muchos comandantes de bombarderos por considerarla un abandono imprudente, en realidad había salvado la campaña de bombardeos. Al destruir a los cazas alemanes antes de que pudieran atacar a los bombarderos, las tácticas agresivas de los cazas demostraron ser más protectoras de lo que jamás podrían ser las escoltas defensivas. El general Spar lo reconoció en una evaluación de junio de 1944. La decisión del general Doolittle de liberar a los cazas fue el factor decisivo para ganar la superioridad aérea. En 4 meses destruimos más cazas alemanes que en los 2 años anteriores. La clave era permitir a los combatientes cazar en lugar de obligarlos a defender. El general de división Frederick Anderson, que había sucedido a Ecker como comandante de operaciones de bombarderos, admitió que su oposición inicial había sido errónea. Creía que mantener a los cazas cerca de los bombarderos era la única manera de protegerlos. Me equivoqué. Matar a los combatientes enemigos antes de que ataquen es mucho más efectivo que matarlos durante el ataque. CKS. El general Doolittle lo entendió. La revolución táctica se extendió más allá de la doctrina y cambió fundamentalmente la forma en que se concebía la guerra aérea. Antes de la directiva de enero de Diddle, los cazas de escolta eran vistos como complementos del blindaje defensivo de los bombarderos. Después de la Gran Semana, los cazas eran entendidos como el arma principal para ganar superioridad aérea y los bombarderos servían en parte como cebo para llevar a los cazas enemigos a la batalla. Este entendimiento daría forma a la doctrina de la Fuerza Aérea durante décadas. La Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam y todos los conflictos posteriores aplicarían lecciones de principios de 1944. La superioridad aérea proviene de la destrucción proactiva de los cazas enemigos, no de la protección reactiva de los aviones amigos, pero el costo humano de la estrategia siguió siendo significativo. Más de 10.000 aviadores estadounidenses murieron en los cielos de Europa en la primera mitad de 1944. Las tripulaciones de los bombarderos que volaron en misiones día tras día sabiendo que cada salida podría ser la última mostraron un valor extraordinario. Los pilotos de combate que aceptaron la misión de cazar cazas alemanes en territorio enemigo demostraron una habilidad y agresión notables. El teniente Robert Johnson del 56º Fighter Group, que sobrevivió para convertirse en el segundo as estadounidense con mayor puntuación en Europa con 27 victorias reflejadas en el costo años después. Hablamos de tácticas, estrategias y números, pero lo que realmente sucedió fue que miles de jóvenes subieron a aviones todos los días y volaron al combate, sabiendo que muchos no regresarían. Ganamos porque teníamos más coraje, más habilidad, mejores aviones, mejores tácticas y mejor liderazgo. Ganamos porque Jimmy Doolittle entendió que proteger a los bombarderos significaba matar a los combatientes, no permanecer cerca de los bombarderos. En agosto de 1944, la Luftwaffe Fighter Force había dejado efectivamente de existir como organización defensiva coherente. Los grupos individuales continuaron luchando con gran coraje y éxito ocasional. El nuevo avión a reacción, el Messit 262, mostró un potencial revolucionario. Pero la destrucción sistemática de la fuerza piloto en la primera mitad del año no pudo revertirse. Alemania produjo más de 36.000 cazas en 1944, el total anual más alto de la guerra. Pero no había suficientes pilotos capacitados para volarlos, ni suficiente combustible para entrenar a los pilotos que existían, ni suficientes líderes experimentados para desarrollar tácticas efectivas, ni suficiente tiempo para reconstruir lo que se había perdido. El capitán Erich Rudolphe, uno de los pocos ases alemanes que sobrevivió a la guerra con más de 220 victorias, resumió la situación. A finales de 1944 teníamos aviones en abundancia. Cazas modernos, incluso aviones a reacción,
pero no teníamos pilotos experimentados para volarlos. Los americanos habían matado a todos los buenos pilotos en primavera. La guerra ya estaba perdida cuando nuestra producción alcanzó su punto máximo. El éxito de la estrategia de Doolittle creó un modelo para la guerra aérea moderna que sigue siendo relevante en la actualidad. La superioridad aérea no se puede ganar defensivamente. Requiere una acción ofensiva agresiva contra los aviones y la infraestructura enemigos. La ventaja tecnológica importa. La calidad de la formación importa más. La superioridad numérica es decisiva solo cuando se combina con la superioridad cualitativa. Quizás lo más importante es que un liderazgo dispuesto a desafiar la doctrina convencional y aceptar riesgos puede producir resultados estratégicos que superan con creces las mejoras incrementales de los métodos existentes. La decisión de Doolittle de cambiar el cartel en la pared de Captain Air no fue meramente simbólica. Representó una reconceptualización fundamental del empleo de los combatientes. Las tripulaciones de los bombarderos, que inicialmente temían que las tácticas de Doolittle fueran un abandono, llegaron a comprender y apreciar la estrategia. El sargento técnico Andy Rooney, un reportero de Stars and Stripes que voló en misiones de bombardeo para cubrir la guerra aérea, escribió en junio de 1944, «Los pilotos de combate nos salvaron al abandonarnos». Esto suena paradójico, pero es cierto. Cuando volaron cerca, los alemanes atacaron de todos modos. Cuando volaron hacia adelante y cazaron, los alemanes no pudieron alcanzarnos. La mejor defensa era una buena ofensiva. El general Doolittle lo entendió. Tenía razón. En el momento de la invasión de Normandía, las fuerzas aéreas aliadas habían logrado una supremacía aérea completa sobre Europa occidental. Los aviones alemanes todavía operaban, pero en cantidades tan limitadas y con una efectividad tan restringida que no podían competir significativamente con las operaciones aéreas aliadas. La invasión tuvo éxito en gran medida porque los soldados pudieron luchar sin temor a un ataque aéreo enemigo. El general Dwight Eisenhower, comandante supremo aliado, lo reconoció en su evaluación posterior a la invasión. Las fuerzas aéreas nos dieron lo único esencial para el éxito. Nos dieron libertad para operar sin interferencia aérea enemiga. Las tácticas de combate del general Doolittle destruyeron la Luftwaffe cuando la destrucción era esencial. La historia juzgará esta como una de las campañas decisivas de la guerra. La transformación de octubre de 1943 a junio de 1944 constituye uno de los cambios más dramáticos en la historia militar. En octubre, la Luftwaffe estaba ganando la batalla de desgaste sobre Alemania. Las pérdidas de los bombarderos estadounidenses eran insostenibles. La B estratégica, la campaña de Onvin, parecía condenada al fracaso. 6 meses después, la Luftwaffe quedó destrozada. Los bombarderos estadounidenses volaron con pérdidas mínimas y las fuerzas terrestres aliadas se prepararon para invadir Francia bajo completa cobertura aérea. El cambio fue tan completo y rápido que los comandantes alemanes lucharon por comprender lo que había sucedido. El general Galland en sus memorias de posguerra identificó con precisión el punto de inflexión. Cuando los estadounidenses cambiaron sus tácticas de combate en enero de 1944, ganaron la guerra aérea. Podríamos luchar contra los bombarderos estadounidenses. No podíamos luchar contra sus cazas y sus bombarderos simultáneamente. Una vez que liberaron a los combatientes para cazarnos, estábamos condenados. El final era simplemente cuestión de tiempo. Las estadísticas finales de la campaña demuestran su éxito abrumador. Entre enero y diciembre de 1944, la Luftwaffe perdió más de 4.000 pilotos de combate muertos en combate sobre el Reich. Los cazas estadounidenses y británicos destruyeron más de 11.000 cazas alemanes en combate aéreo y terrestre. El tiempo de entrenamiento de los pilotos de combate alemanes cayó de 200 horas en 1943 a menos de 100 horas a finales de 1944. Las pérdidas estadounidenses en el mismo periodo ascendieron a aproximadamente 750 pilotos de combate y 16.000 bajas entre tripulantes de bombarderos. Fueron pérdidas significativas, pero las escuelas de entrenamiento estadounidenses graduaron a más de 35.000 nuevos pilotos en 1944 y las fábricas estadounidenses produjeron más de 63.000 aviones militares. La proporción de bajas en el combate aéreo cambió decisivamente. En 1943, los cazas de la Luftwaffe habían logrado aproximadamente 1,2 muertes por cada pérdida. En 1944,
la proporción se invirtió y los combatientes estadounidenses lograron 3,7 muertes por cada pérdida. En 1945, la proporción excedía el 7:1. Pero quizás la estadística más reveladora fueron los niveles de experiencia de los pilotos. En enero de 1944, el piloto de caza alemán medio tenía más de 200 horas de experiencia en combate. En enero de 1945, el promedio era inferior a 50 horas. La Luftwaffe no se había quedado sin aviones ni combustible, aunque ambos escaseaban. Se había quedado sin pilotos capacitados capaces de realizar un combate eficaz. La controvertida decisión de Doolittle había logrado precisamente lo que exigía el general Arnold. Destruyó a la Luftwaffe como fuerza de combate eficaz antes de la invasión de Normandía. Demostró que las tácticas agresivas de combate ofensivo eran más efectivas que las tácticas defensivas de escolta. Demostró que ganar la superioridad aérea requería matar a los cazas enemigos, no simplemente proteger a los bombarderos amigos. El costo humano fue alto. Más de 26.000 aviadores estadounidenses murieron en los cielos de Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Más muertes que las que sufrió todo el cuerpo de marines de los Estados Unidos en el Pacífico. Solo la octava Fuerza Aérea sufrió más de 47.000 bajas. Estos hombres lograron la superioridad aérea mediante coraje, habilidad y sacrificio. Para los pilotos de combate alemanes, la campaña fue catastrófica. Miles de jóvenes, muchos de ellos todavía adolescentes, subieron a las cabinas, sabiendo que sobrevivir era poco probable. Lucharon con coraje y habilidad contra obstáculos abrumadores hasta que la muerte los reclamó. Los ases, los veteranos, los líderes de escuadrón, casi todos murieron en combate o fueron capturados. Pocos sobrevivieron a la guerra. El mayor Eric Hartmann, el principal as de la guerra con 352 victorias, sobrevivió solo porque luchó principalmente en el frente oriental. Después de la guerra, reconoció lo que había sucedido en Occidente. Los estadounidenses destruyeron el Jagdwaffe sobre Alemania en 1944. Tenían mejores aviones, más aviones, pilotos mejor entrenados y tácticas superiores. Luchamos con valentía, pero nos abrumaron. La estrategia del general Doolittle fue brillante. Nos costó todo. En enero de 1944, cuando Doolittle ordenó cambiar ese letrero en la oficina de Captain Air, muchos creyeron que era una locura. En junio, fue reconocido como genio. De hecho, el primer deber de los combatientes era destruir a los combatientes enemigos. Todo lo demás se derivaba de ese principio. Los ataques a Berlín, la destrucción de la infraestructura alemana y la protección de las fuerzas terrestres durante la invasión fueron posibles gracias a que los combatientes estadounidenses destruyeron sistemáticamente la Luftwaffe en 4 meses de intensos combates. Lo que parecía imprudente resultó ser el único camino hacia la victoria. 70 años después, cuando los historiadores militares analizan la campaña aérea sobre Europa, identifican sistemáticamente la directiva de enero de Doolittle como el punto de inflexión. Una decisión, un cambio de táctica, la voluntad de un general de desafiar la doctrina transformaron la guerra aérea por completo. Los bombarderos regresaron sanos y salvos, no porque los cazas permanecieran cerca de ellos, sino porque los cazas destruyeron a los cazas alemanes antes de que pudieran atacar. La verdad contraintuitiva de que la acción ofensiva proporciona mejor protección que la postura defensiva se convirtió en doctrina. Las fuerzas aéreas de todo el mundo aprendieron la lección. El control del aire proviene de la destrucción agresiva de los aviones enemigos, no de la defensa reactiva de los aviones amigos. El teniente general James Doolittle se retiró de la Fuerza Aérea en 1946, habiendo comandado la octava Fuerza Aérea, la 15ª Fuerza Aérea y la 12ª Fuerza Aérea durante la guerra. Recibió numerosas condecoraciones, incluida la Medalla de Honor, múltiples medallas por servicios distinguidos y el título de Caballero Honorario de Gran Bretaña. Pero de todos sus logros, consideró la directiva de luchadores su decisión más significativa. En una entrevista de la década de 1970, Doolittle reflexionó sobre ese día de enero. Cambiar las tácticas del luchador fue la decisión más difícil que tomé. Los comandantes de los bombarderos se opusieron. Los bombarderos lo temían. Algunos pilotos de combate pensaron que se trataba de un suicidio. Pero sabía por mi propia experiencia como piloto de combate que la acción ofensiva gana las batallas aéreas. No se puede ganar defendiendo.
Se gana atacando. Las pérdidas fueron terribles, pero habrían sido peores con tácticas defensivas. Ganamos porque aceptamos el riesgo y atacamos agresivamente. El letrero que Doolittle ordenó retirar del muro de Captainer en enero de 1944 se encuentra ahora en el Museo Nacional de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos en Dayton, Ohio. Al lado cuelga el cartel de reemplazo. Juntos cuentan la historia de una revolución táctica que ganó la supremacía aérea en Europa. Para las tripulaciones de bombarderos que sobrevivieron a la guerra, muchos atribuyeron su supervivencia a la decisión de Doolittle. Inicialmente se habían opuesto al cambio, creyendo que dejarlos para cazar alemanes en otros lugares era un abandono. La experiencia les enseñó lo contrario. La mejor manera de proteger a los bombarderos era destruir a los cazas enemigos antes de que pudieran atacar. Para la Luftwaffe, la directiva de Doolittle fue el principio del fin. En octubre de 1943, habían estado ganando la guerra de desgaste aérea. 6 meses después, fueron destruidos como fuerza eficaz. La combinación de superioridad numérica estadounidense, ventaja tecnológica, calidad del entrenamiento y tácticas agresivas resultó abrumadora. La campaña de enero a junio de 1944 demuestra principios militares que siguen siendo válidos en la actualidad. La acción ofensiva derrota a la acción defensiva cuando ambos lados tienen aproximadamente la misma capacidad. Un entrenamiento superior produce resultados superiores incluso cuando somos superados en número. La ventaja tecnológica combinada con la innovación táctica crea una superioridad decisiva. El liderazgo dispuesto a desafiar la doctrina y aceptar riesgos logra resultados estratégicos. Pero lo más importante es que para lograr la superioridad aérea es necesario destruir los cazas enemigos, no proteger los aviones amigos. Esta verdad contraintuitiva entendida por Doolittle y probada en combate sobre Alemania en 1944, sigue siendo la base de la doctrina del combate aéreo en todo el mundo. La historia de cómo la orden de un general de cambiar un letrero en una pared condujo a la destrucción de la Luftwaffe en semanas es, en última instancia, una historia sobre la comprensión de la naturaleza fundamental del combate aéreo. Doolittle entendió que los cazas son armas ofensivas cuyo objetivo principal es matar a los combatientes enemigos. Usarlos defensivamente desperdicia su potencial y cede la iniciativa al enemigo. Las tripulaciones de los bombarderos que inicialmente temían sus tácticas llegaron a comprender su sabiduría. Los pilotos alemanes que se opusieron a esas tácticas descubrieron su eficacia demasiado tarde. Y la aviación militar aprendió lecciones que moldearían la guerra aérea durante generaciones. El 6 de junio de 1944, cuando las fuerzas aliadas asaltaron las playas de Normandía bajo un cielo despejado y libre de aviones alemanes, el éxito de la estrategia de Doolittle fue total. La Luftwaffe, que había aterrorizado a Europa durante 5 años, que había destruido fuerzas aéreas desde Polonia hasta Francia, que había bombardeado Londres hasta convertirla en escombros, no estaba a la vista. Los combatientes estadounidenses y británicos los habían cazado hasta extinguirlos. Una sola decisión táctica, un solo cambio de doctrina, la voluntad de un solo general de desafiar la sabiduría convencional habían logrado lo que años de bombardeos no pudieron. La Luftwaffe fue destruida no atacando fábricas sino atacando a combatientes. No defendiendo a los bombarderos sino cazando agresivamente. No jugando a la defensiva sino aprovechando la ofensiva. El cartel cayó el 6 de enero de 1944. 6 meses después, la Luftwaffe estaba terminada. La conexión entre esos dos eventos es directa, mensurable e innegable. La imprudente estrategia de un general había destruido la fuerza aérea enemiga en semanas, ganado la supremacía aérea sobre Europa y asegurado el éxito de la invasión que liberaría el continente. La historia juzgaría la decisión de Jimmy Doolittle de cambiar las tácticas de los cazas como una de las decisiones de mando más importantes de la Segunda Guerra Mundial. No porque fuera complejo o técnicamente sofisticado, sino porque era fundamentalmente correcto. El primer deber de los combatientes es destruir a los combatientes enemigos.